Yo he trabajado toda la vida en instituciones y, por tanto, creo en la institución, no la institución que es anquilosa, por la que las instituciones son organismos vivos que tienden hacia la entropía. Pero vaya, uno no puede imaginar el mundo, uno imagina el mundo a través de formas de organización, de formas institucionales. El problema viene cuando la forma institucional en la cual nos relacionamos o a partir de la cual nos organizamos, una de dos, o no es de nuestra época o la han pensado otros, no nosotros. ¿Qué ha ocurrido con el museo? El museo obviamente ha pasado de ser la institución privilegiada, una de las instituciones privilegiadas de la burguesía ilustrada, donde se conservaba el conocimiento, como la universidad, eran lugares protegidos, donde había libertad más o menos, libertad relativa para hacer todo un tipo de cosas. Y todo esto donde que se sancionaba la historia, una historia lineal, oficial, pero todo esto ha cambiado. Ha cambiado, en algunos casos, por formas brutales de injerencia, pero vamos a creer que estos son los menos y que solo ocurren en países que todavía no tienen cierto desarrollo social o democrático, lo sea, pero sí que hay otro tipo, digamos, de injerencia más sutil, más compleja. Primero, el museo no sanciona, ya no es el preceptor, como tampoco lo es la crítica. Tampoco sé si es bueno que lo sea, pero no lo es. Curiosamente, sin embargo, tiene una centralidad en la vida social, todos lo sabemos, en la reforma de ciudades, con los edificios de los grandes edificios de nombres de arquitectos importantes, en fin, todo esto que sabemos que ha ido ocurriendo. Y tiene su importancia, pero sin embargo ya no es el preceptor, no sanciona el canon, no sanciona, como tampoco lo sancionan los gustos. De hecho, quienes lo sancionan en estos momentos son las grandes colecciones, las grandes fortunas, que curiosamente suelen estar muy a menudo en los museos. Son aquellos que van decidiendo, no tanto en museos todavía de una tradición más pública como es en Europa continental, pero sí en el resto del mundo. Esto por un lado. Por otro lado, existe esta centralidad y existe posiblemente esta cercanía entre el Museo de Ciencia y el Museo de Arte, en el sentido de que cada día hay más ruido, ruido real, cada día hay más hiperactividad, pero una actividad que posiblemente tenga muy poco que ver con la acción, en el sentido de Hannah Arendt, que tiene muy poco que ver con el conocimiento, es ir de un lugar a otro, apretar un botón. Aquí no se aprietan botones, pero se echan fotos, se hacen selfies. De hecho, me juraría cualquier cosa que más de alguna persona ha visto el Guernica con el selfie más que directamente. Con lo cual, efectivamente, se está produciendo un cambio de forma institucional y que no sé si es, bueno, no sé, claramente no es el que a nosotros nos interesa, ni desde el lado de la universidad, ni desde el lado... Entonces, yo creo que ahora tenemos un reto en replantear nuestras instituciones. Creo que siguen siendo absolutamente básicas, es básico el conocimiento y es básico la exposición, es básico la muestra como la exposición, la colección, como esta otra forma de conocer. Pero esto quiere decir que posiblemente tenemos que imaginar el museo de otro modo. Un museo que ya no debe de estar basado en esta idea de la propiedad, en esta idea del patrimonio del museo tradicional o del museo, digamos, global, basado en las grandes colecciones hechas a base de talonario, muy relacionadas con el alto mercado, sino que tiene que ser un museo donde claramente empecemos a pensar lo común, en el sentido de que las obras, los conocimientos son de todos y que deben de generar un espacio compartido. Este es un aspecto. Otro aspecto
es, a diferencia del Museo Moderno o de este museo de Kunsthalle donde ocurre todo, pero no hay diferencia, donde puede haber, sí, como nosotros, documentos, cine, pero en la cual no hay ninguna tensión, ninguna diferencia entre estas diversas formas de producción cultural. Pues sería un museo donde el dispositivo es muy importante. El tercer aspecto, un museo en el cual el público, la agencia, la educación, la pedagogía se piensa de otro modo. En cuarto lugar, un museo que, a diferencia del Museo Moderno, que está aislado, tiene esta supuesta autonomía del mundo, de la economía, de la política, posiblemente el museo actual vive una especie de heteronomía, un lugar donde se tiene que buscar, no te dan la autonomía, esta autonomía formal, sino que la tienes que generar, una autonomía que tiene que tener en cuenta que todo museo, porque está en un barrio, porque está en una ciudad, tiene una dimensión política, que no es la obra como ilustración, no es la política como género, que es absorbida inmediatamente por el mercado, es otra cosa. Este es el cuarto aspecto. Y finalmente, el último aspecto tendría que ver con el plantear, con la primera pregunta que me has hecho, o la primera parte de la pregunta, que tiene que ver con el hecho de que, del Museo Nacional, con el hecho de que muchos museos o son locales o son nacionales, de museos de arte, y tienen que ver con esta voluntad de explicar esta historia mítica, una historia que sabemos que es una construcción como absolutamente todo. Y por tanto, y no quiere decir que renuncie, además como valenciano que siempre ha mirado a Barcelona, digamos, todo este elemento de la identidad de la historia para mí es muy importante, pero no como algo rígido, como algo que genera límites, sino al contrario, algo que establece relaciones. Y por tanto, este replantear nuestra propia noción de identidad, nuestra propia noción de cómo se generan los límites, de cómo escribimos la historia, es otro aspecto que hoy en día es fundamental. Y creo, y es un poco en lo que estamos trabajando, que el imaginario de esta institución, que creo que puede tener un sentido importante en el siglo XXI, un sitio importante en el cual el museo, como lo fue en la Edad Media y lo fue en el siglo XVII y XVIII, no puede ir separado de la universidad del conocimiento. Los museos empiezan como gabinetes de curiosidades y estaban hechos no tanto para visitar, estaban hechos para el conocimiento, para la educación. Y en la Edad Media era al revés, los museos eran las bibliotecas, eran los lugares donde se almacenaba el conocimiento, y por tanto creo que esta aventura conjunta universidad-museo forma parte de esta nueva imaginación social, de este modo de imaginar las instituciones de otra forma.